Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Café Clínico. Como cada semana, yo soy su anfitriona Karen Cimental y me acompaña mi amigo, el doctor Rafa Cisneros. Hola Rafa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Karen? ¿Cómo están? Tenemos el día de hoy pues unos invitados muy especiales, aquí los chicos del Departamento de Psicopedagogía. Exactamente. Les comentamos amigos, están con nosotros la licenciada en Psicología Claudia Arce, la doctora Anaí Barraza y también el licenciado en Psicología Aarón Ayala. Les damos una bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación para venir a presentarse con nosotros este día. Como se encuentran hoy, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo proyecto que tenemos de la Coordinación de Difusión y Extensión. Gracias, pues es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo temas tan interesantes como el que vamos a ver el día de hoy, que hasta es muy necesario, ¿no? Por todo lo que se está viviendo en pandemia, entonces es un gusto estar aquí. Bueno, muchachos, pero pues platíquenos de esto. Estábamos platicando la vez pasada, yo y Karen, de cómo ha repercutido en nuestra salud mental toda esta situación que estamos viviendo, desde la pandemia hasta la nueva normalidad. Yo me estoy echando puro rollo así, tecnicismos y todo, pero ustedes son los expertos en ese tema. Dependiendo del grupo de edades y de las personalidades, ¿no? Incluso no podemos hablar en general de que haya un solo tipo de efecto en la salud mental por la pandemia, pero sí podemos ver sobre todo algunos aspectos que se han agravado, como la depresión y la ansiedad, ¿no? Que son cosas que yo creo que vamos a estar tocando esos temas el día de hoy la mayor parte del tiempo, porque si ya de por sí había como un gran número de personas a nivel mundial que padecían estrés, que padecían un nivel alto de ansiedad y que padecían depresión, pues ahorita a raíz de la pandemia ha aumentado mucho más. Pero también hemos empezado a ver otro tipo de padecimientos como lo que llamaron el síndrome de la cabaña, que es parecido a la agorafobia o a la fobia social, ¿no? De personas que ya no quieren salir de sus casas, que prefieren quedarse encerrados, que empiezan a tener también ataques de pánico si se encuentran en lugares con muchas personas. Entonces hemos visto diferentes como variantes de enfermedades o padecimientos de la salud mental que antes no se veían o que se fueron agravando a lo largo de estos últimos años. Porque nosotros queríamos hablar con ustedes en esta ocasión para saber cómo andamos aquí en la universidad, porque prácticamente duramos 2 años enfermos la mayoría de los habitantes de nuestras casas, de nuestras escuelas, de nuestras ciudades, y estamos en un punto donde tenemos que replantearnos los lazos que vamos a formar de nuevo con nuestra comunidad, ¿verdad? Porque lo que tú dices, las personas ya no se comportan de la misma manera que se comportaban antes de la pandemia. Entonces ahora, ¿cómo ven ustedes a los alumnos que regresan aquí a la universidad? ¿Cómo los perciben ustedes? Yo he tenido realmente poco contacto hasta el momento en este regreso del semestre. Sin embargo, hay como una especie de polos o de polaridad. Hubo grupos que llegaron como muy contentos de estar otra vez con los compañeros y de estar en la convivencia, incluso hasta como expansivos, ¿no? Así más inquietos, más intentando interactuar. Y otros grupos bastante más alejaditos, como más resistentes al contacto entre los mismos compañeros. Incluso, bueno, esto es algo que también ha venido sucediendo a lo largo de años, ¿no? Pero la forma de comunicarse en lo virtual y cuando ya están en lo presencial es muy diferente. Ha habido una cuestión como de complicación en algunos alumnos a la hora de interactuar directo, como que no todo el mundo está tan cómodo con esa interacción. Y en lo virtual ahí es como, por ejemplo, los mensajes de WhatsApp o incluso la forma de comportarse cuando dábamos las clases virtuales, ahora sí ha sido un poco diferente. En mi caso particular, a mí me gusta mucho la interacción directa, pero me voy dando cuenta, te vas dando cuenta, lo hemos comentado, que sí te da cierta como tendencia, no vamos a estar tan cerca, ¿sí? Es algo que se ha adquirido también en estos 2 años, pero el no reconocerlos o que se ven muy diferentes en lo virtual, los ves y con las cubrebocas, se nos olvidó hasta cómo saludar. Sí, a la hora de identificarlos es quién es quién, cómo están,
Y ha sido un proceso que es un fenómeno bien interesante, bien complejo en ese sentido, y porque también la expresión verbal es difícil, por el puesto que tiene que estar todo el tiempo en el espacio cerrado, pero sí se ha habido esta cuestión, ¿verdad? También hay que considerar que para los alumnos ya era muy cómodo el estar en clases virtuales y el no tener la necesidad de convivir con compañeros. Entonces como que se fueron acostumbrando a esta como educación muy individualizada, de no tener que lidiar con las problemáticas que equivale el tener que estar con muchas personas en un solo lugar. Y los trabajos en equipo. Sí, sí. Entonces muchos se fueron acostumbrando a eso, agregándole que ya las nuevas generaciones, por el contacto todo el tiempo con la tecnología, tienden a tener personalidades más aisladas, más retraídos, no más tímidos, no todos, pero sí un gran porcentaje, y entonces regresan a clases presenciales y para muchos grupos fue como el volver a conocerse, como el volver a estar como en primer semestre de quién eres tú, qué estamos haciendo todos aquí, cómo convivimos, cómo nos relacionamos. Y para algunos alumnos que ya traían problemas emocionales desde antes incluso de la pandemia, que algunos ya habían tenido episodios de estrés, de ansiedad, de depresión, pues llegan a este momento y ha sido muy conflictivo porque no saben bien cómo relacionarse con los otros o se ponen agresivos ante las exigencias del ambiente, ¿no? Ha habido también varias personas que han tenido crisis de ansiedad porque no saben qué hacer dentro del grupo, porque les estresa que sus compañeros se quiten el cubrebocas, porque hay maestros que se quitan el cubrebocas también, ¿no? Entonces, sí ha sido como muy, muy variada las reacciones de los alumnos, pero podemos decir que en la mayoría pues han estado como en un proceso de adaptación, de qué hacemos ahora todos juntos aquí, cómo convivimos, cómo nos relacionamos, y que eso va a ir avanzando con los meses, ¿no? Puede que la mayoría se vayan adaptando y nada más ciertas personas que sí se quedaron con cuestiones emocionales durante la pandemia o desde antes de la pandemia van a ir emergiendo en este proceso. El estar aislados socialmente, para empezar, el estar todo el día en nuestras casas no nos permitió recibir buena luz de sol. ¿Qué afecta esto? Hormonas tiroideas, vitamina D, una secreción inadecuada por otras hormonas de la felicidad como la serotonina. Entonces, ¿qué repercute en esto? Pues daño a nuestros órganos, alteraciones en el corazón, aumenta el ritmo cardíaco, a los hipertensos los hace más hipertensos, alteraciones en ciclos menstruales, tenemos pues todas estas cuestiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al momento de estar en una situación de estrés constante, los mecanismos del cuerpo cambian. Y al no tener una respuesta clara de qué es lo que nos está poniendo en peligro, pues solamente el cuerpo se está dañando a sí mismo. Y repercute en todo, desde problemas de sueño, esto altera los ritmos circadianos normales, nuestros otros ciclos, nuestra circulación, pues es básicamente una cascada, se le llama un ciclo de retroalimentación de tipo negativo. ¿Por qué? Porque una cosa desencadena a otra. El estar más acelerados, el tomar estas hormonas que hacen que nuestro corazón lata más rápido, le quita la sangre, por ejemplo, a otros órganos menos, que en ese momento no son tan importantes, como el estómago. ¿Qué hace esto? Que haya menos ácido, que haya más gastritis, que haya malas absorciones intestinales. ¿Qué provoca esto? Pues, como te comentaba, alteraciones en la circulación de los órganos, que se hagan varices. O sea, es un tema que va muy de la mano con esto y que pues nosotros al ser seres conscientes, pensantes, racionales, desencadena pues en alteraciones pues de tipo emocional y pues repercute en nuestra salud mental, ¿no? Entonces, por eso mejor sí tenemos que estar más flojitos y cooperando. Pero fíjate, yo también había notado eso, como que sí fue muy notorio, o sea, la gente de veras cambió en un momento, ¿verdad? Porque también se puso mucho de moda eso de que gomitas para que tus niños se puedan dormir en la noche. O si tú no puedes dormir, cómprate tus gomitas de melatonina y ya vas a poder dormir en la noche. Entonces, o sea, se notaba a simple vista que la gente tenía diferentes patrones para comer, para dormir y para todo. O sea, como que al estar encerrado mucha gente decía, ya como que no hay ni un día, ni una noche, ni un
principio de año ni un diciembre, o sea, la rosca de Reyes la vendían en octubre y todo fue la locura. Sí. Ahorita que mencionas eso, Karen, y complementando un poco lo que nos comentaban los psicólogos, al momento de que cambian los hábitos, los hábitos de las personas, sus rutinas, todos, esto también se queda muy grabado en zonas profundas del cerebro. Se convierten hasta en reflejos autónomos. Es como, por ejemplo, tú puedes andar en una bicicleta y no estás pensando en andar en la bici. Así se te queda grabado de repente. Quedarte parado así de la nada, el no saludar a la gente te genera hasta como una respuesta negativa, el ver así muchas personas aquí como lo comentaban. Eso también va muy implícito en lo que son las funciones mentales, pero ya mejor ese rollo se los dejo a ellos. Pero eso, díganos ustedes, tenemos solución, o sea, todavía podemos reaprender nuevas figuras mentales que no sean tan aislativas. Como comentaba hace un momento Rafa, bueno, fuera de cámara también, esta cuestión de que vamos a ir dándonos cuenta con el tiempo, ¿no? Hasta dónde puede llegar o podemos esperar que haya ciertas situaciones en las personas. Lo que se han reportado los muchachos, incluso cuando estábamos en modalidad virtual y en la presencial, la modificación del sueño. O sea, los hábitos de sueño ha cambiado mucho y por lo tanto se reflejaba en el rendimiento, se refleja en el rendimiento escolar, ¿no? Esas cuestiones. Y la gente que se ha contagiado cambia la percepción. Ahorita comentaba Rafa, ¿no? Cómo las hormonas que se van produciendo, el cortisol, y yo le dije que le iba a hacer una pregunta respecto a la proteína del virus, cómo iba intoxicando el cerebro, porque hay una percepción distorsionada, o sea, de por sí muchos que nos contagiamos perdimos el olfato y es como, percibes el mundo muy raro, o sea, estás limitando, no tienes esa sensación de realidad tan clara y obviamente va afectando y las personas proclives o que ya han desarrollado trastornos de ansiedad, o sea, la exacerba. Y ahí esa situación es bien interesante cómo va ligado esta cuestión de la modificación del cuerpo post el contagio y se puede manifestar todavía en conductas un tiempo prolongado, pero varía mucho, ¿verdad? Ah, sí, claro que sí. Y como lo comentábamos también hace rato fuera de cámara, pues resulta que este virus, uno se quedaba sin olfato no porque se congestionara la nariz, sino porque viajaba a través del nervio. Es neurológico, es ¿verdad? neurológico, entonces pues nos va a dar efectos neurológicos. Las proteínas estas de edición, que son las piquitos de la corona del virus, pues se unen a unas células que son muy parecidas que están en los riñones, que están en el corazón, en el pulmón, pero a nivel cerebral, pues como ya comentábamos, que son las zonas más primitivas del cerebro, pues todavía no sabemos cómo va a repercutir en un futuro. Probablemente en 10 años exista un estudio que haya una asociación, no sé, de psicosis, de demencia, de algún tipo. ¿Por qué? Por personas expuestas al COVID. No sabemos hasta qué grado permanece ahí latente o qué tanto es el daño. Que es importante manejar de esto de lo del nervio olfatorio, que todo esto de la parte de la corteza del cerebro, que es básicamente lo de nuestras emociones, pues sí se pudiera llegar a afectar. Poniéndote un ejemplo así, pues que nada que ver, pero sí que ver en otras situaciones como muy heladas, como darte un golpe en la cabeza, un trauma craneoencefálico, sí te puede asociar hasta 20 años después. Un trauma craneoencefálico te puede en 20 años estar correlacionado con algún tipo de demencia, con alguna convulsión. Entonces no sabemos qué efectos a largo plazo pueda tener esto. Es como si se quedara una cicatriz, ¿verdad? Sí. Pero pues ahorita eso no lo vamos a saber. Lo que sí nos preocupa ahorita es también más bien esto, ¿verdad? Lo que tenemos ya, o sea, lo que tenemos ya aquí en el momento. Porque si lo dejamos crecer pues a largo plazo, eso mismo nos va a generar más y más secuelas, ¿verdad? Sobre todo, bueno, a mí me preocupaba mucho también esto de lo social, porque yo he sabido muchos comentarios de gente que dice, es que mis alumnos vienen que no se ubican, sobre todo los que son más chiquitos, ¿verdad? Les da una indicación, no la saben cumplir, tienen miedo, están aislados, no saben convivir, por todo se pelean, no pueden lidiar con las sensaciones que tienen cuando están aquí. ¿Cómo podríamos nosotros
ayudar a alguien que presenta todos estos síntomas? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para empezar a atender todas esas situaciones que ya se nos están presentando en el día a día? Yo creo que, va muy ligado a lo que decías hace rato, de si todavía podemos aprender nuevos conceptos. Sí se puede. Va muy ligado al hecho de que haya un diagnóstico, ¿no? De que se pueda reconocer lo que está pasando, de que se vea qué está pasando, si hay alguna, como decía, algún daño neurológico, si hay alguna secuela, si es algo más bien de lo social, si es algo de comportamiento, si es algo de la personalidad. Yo creo que ahí entraría mucho la parte de saber qué es lo que está pasando, y parte de lo que nos toca mucho trabajar a nosotros es la psicoeducación. Como qué está pasando, pero la realidad que se está viviendo, por ejemplo, en esa escuela, que son las concomitantes que hay en base a la sociabilización, al maestro, a los niños, a lo que vivían. En algún momento estábamos nosotros platicando de que, bueno, nos decían que a los niños era importantísimo que socializaran con sus padres en las escuelas. Y nosotros comentábamos, o sea, sí lo es, pero pues no pueden socializar también en casa, o no pueden socializar de otra forma, o aprender desde Oye, y los maestros, bueno, los papás de repente en la pandemia al inicio todos veían como la importancia de la labor del maestro, ¿no? Con los que tenían niños chiquitos de la vida, que lléveselos otra vez. Hubo muchas familias que tronaron, que tuvieron situaciones de violencia, parejas que se separaron, niños que detonaron alguna enfermedad mental o que tenían altos niveles de ansiedad desde muy pequeños. Entonces fue bastante caótico, pero sí llevó en lo social como a confrontarnos a todos con nuestra propia realidad familiar, sobre todo, ¿no? Y de pareja, que fue muy difícil. Y sabes lo que pienso también al respecto, que fue difícil porque también lo que tú dices, aparte de que estábamos acostumbrados a la inmediatez, a la rapidez, teníamos como que un sistema en el que puro tiempo de calidad. Si veo a mis hijos poquito, tiene que ser puro tiempo de calidad. Entonces cuando los veías, tú esperabas, es que si tú veías a tu pareja o veías a tus amigos o a quien tú fueras, solo pasar cosas buenas. Tú no esperabas que pasaran cosas malas, ¿verdad? Tú no esperabas verlo ahí tirado todo lleno de mocos, tú no esperabas que viniera tu compañero tosiendo y tú comiendo de que, ay, nos vamos a contagiar, cuando a lo mejor ya era de otra cosa. Entonces esperábamos todos un refuerzo positivo, ¿verdad? O sea, todos estábamos esperando eso mismo, lo mismo que teníamos antes, llevarnos padre todos, andar todos en buena sintonía y que no nos pasaran nada mal. Estábamos tan acostumbrados a nuestra rutina. Y así empezó la pandemia, si se acuerdan, era como la primera semana de, uy, qué padre, ¿no? Vamos a estar Vacaciones. ¿Qué más vacaciones? Las 2 semanas fue como, ay, qué padre, y ya el mes como, ya, por favor. Y tenemos ahorita alumnos que están entrando a clases que, pues, sus últimas clases o su última socialización realmente fue en 5º semestre de prepa, y ahorita están en 2º semestre. Y llegan aquí y es como, ¿cómo se sienten? No, pues no conocemos la escuela. Exacto. Que no saben nos todavía conocemos. moverse por la escuela. Y eso es ansiedad todo el tiempo, eso es estrés de qué camino agarro, cómo llego, cómo me va a tratar mi compañero, cómo le hablo, si nada más le mandaba WhatsApp. Había toda una preocupación y un miedo a qué va a pasar ahora, ¿no? Las personas que están en 4º semestre, por ejemplo, no habían venido a la institución de manera presencial. Y sí había esta angustia en la gente foránea, por ejemplo, las alumnas, sí lo observamos de que, maestra, a mí mi preocupación es que me voy a perder. ¿Cómo que te vas a perder? Es que no he ido a Durango, yo no sé llegar a la universidad, no sé dónde está el salón, nunca he visto a mis compañeras, ¿qué va a pasar? Exacto lo que dice Aaron. Hay una realidad mental y luego ya cuando llegas, ¿cómo te acomodas? Porque nunca es la realidad como te la imaginaste. Entonces, vas chocando varias veces con ciertas situaciones, por decir choque entre comillas, ¿no? Que con cierta condición que ya traigas, pues es una complicación potencial. ¿Qué hacen ahora los muchachos? Bueno, aquí nosotros nos dedicamos a constantemente decirles, acérquense al área, los vamos a derivar a donde los puedan atender, porque hay casos donde de verdad necesitan ya un proceso terapéutico, un acompañamiento, incluso medicamento. Por eso la importancia del diagnóstico, como comentaban ahorita, porque sí es, bueno, primero, ¿qué está pasando con esta persona? ¿Cómo lo está viviendo y cómo está el entorno de esta persona? Sí, qué redes tiene, etcétera, etcétera, si se contagió, si no. También la cuestión del estrés postraumático.
O sea, hay personas que vivieron la enfermedad de manera pues muy, no solo moderado, ¿verdad? Probablemente grave. Afortunadamente la mayoría de los muchachos no tanto, pero sí hubo bastantes pérdidas familiares que sí representó una situación que tuvimos que abordar los semestres pasados porque falleció mi abuelito, mi papá, mi mamá, mi hermana, o sea, amigos, y fue muy complicado en ese sentido, ¿no? Sí. En ese caso, sí hay, en cuanto al estrés postraumático, sí ha habido muchos casos en la universidad por la pérdida de familiares, pues incluso lo vemos yo creo que en general, ¿no? En lo social es como si cierta energía que tiene que ver con la muerte estuviera todo el tiempo flotando, ¿no? Y se percibe como en un nivel de angustia, de preocupación, como si fuera algo que está presente desde el inicio de la pandemia, que es algo que a los alumnos ahorita poco a poco se les ha ido pasando como ese ambiente muy fúnebre que había en las aulas, que había incluso en las clases virtuales también muchas veces. Entonces va a ser como un ir recuperando cierto amor por la vida, porque socialmente es algo que cuesta y que lo vimos también en la polaridad social de que cierta parte de la población se encerró en sus casas con un terror impresionante, sin querer salir, y hubo otro sector de la población que se puso muy violento y que actuaba como si estuvieran todo el tiempo en momentos de supervivencia, que se ponían agresivos, por eso tantos accidentes, por eso mucha gente salió lastimada, ¿no? Muchas personas que tuvieron como ideación suicida, que terminaron teniendo accidentes fatales, eso todavía lo estamos viendo mucho, que son como dos polos opuestos que vimos en la sociedad y que lo vemos en cualquier grupo en este momento. Vemos esa parte de las personas que todavía quieren seguir encerradas, que les está costando mucho socializar, y por otro lado las personas que ya lo que querían era salir y que son súper extrovertidos, que no les cuesta estar ahí, que de hecho les importan poco a veces las medidas de cuidado y que andan ellos disfrutando. Exacto, sí. Exacto. Y esa típica frase, ¿no? De algo nos vamos a morir, que es una frase muy común. Sí, tiene que ver con eso, ¿no? Es que trato de tenerle miedo a la muerte. Actitud de supervivencia, ¿no? O sea, si me voy a morir tengo que saltar por esto y tengo que seguir. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante todos estos síntomas? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, por ejemplo, para empezar a recuperar esa energía, como tú dices, de esas ganas de vivir, de seguir adelante, a generar esa sinergia nuevamente, ¿verdad? Porque pues tenemos que llegar a un punto en el que con todo lo que hemos aprendido integremos ya esto a nuestra vida. Pues para empezar, ir poco a poco encontrando como qué cosas disfrutas, ¿no? Como el recuperar ese disfrute por la vida en ciertos aspectos, sobre todo las personas que estuvieron pasando por duelos, que han tenido estrés postraumático, les va a costar un poco más de tiempo todavía, pero sí recuperando algunas cosas de disfrute, ir recuperando espacios de convivencia, no que se avienten a ir a todos lados y que no se cuiden, ¿no? Es como, ya olvídense el cubrebocas, no, o sea, no, eso sí no. Pero sí recuperando como la relación con el otro, que es parte de lo que todos perdimos en ese proceso. Y la realidad es que la felicidad y la sanidad mental solo se pueden encontrar a través del nutrirse en la relación con los demás, ¿no? El estar aislados es una forma de enfermarse. Entonces, por eso es importante ir recuperando la relación con los demás en todos los espacios que sea posible, hasta donde puedan, ¿no? Ir observándose y saber hasta qué punto pueden acercarse a los demás, hasta qué punto pueden hablar con sus compañeros, relacionarse con ellos, hasta qué punto empiezan a tener síntomas corporales, ¿no? Cuando se angustian, cuando algo les da miedo, porque el miedo es la activación de todos estos síntomas corporales. El empezar a tener taquicardias, el empezar con sudoración, con problemas para respirar, ¿no? Todo eso que es muy común cuando el nivel de cortisol empieza a aumentar, cuando el miedo empieza también a ser cada vez más fuerte, pues eso es muy común. Entonces que vayan conociendo su cuerpo,
ir viendo qué siento cuando siento miedo, cómo lo manifiesta mi cuerpo, ¿no? Y ver hasta dónde pueden ir tolerando el atravesar ese miedo para poder volver como a cierto nivel de normalidad. Que eso de nueva normalidad está medio extraño el término, pero es como, en realidad es una forma diferente de vivir. Yo tenía también la duda de preguntarles, porque por ejemplo, muchas veces ahora en redes vemos, ¿verdad? En TikTok, que autocuidado, y luego que cuida tu salud y te dicen, para que estés sano comes keto, y para que para que tengas autocuidado, que hazte una noche de spa en tu casa, y que eso de que te pongas una mascarilla es autocuidado. Pero yo quería preguntarles, ¿de veras todos estos tips sí nos sirven para algo? ¿O es mejor que enfoquemos nuestra energía en otras cosas? Porque luego está uno ahí bien meticuloso haciéndose la manicura, y yo, porque es mi tiempo, es mi autocuidado. Ay, bueno, ¿Cómo pues ven ustedes, muchachos? Que va dependiendo, ¿no? Va dependiendo de tu, es lo que decía, empieza a conocerte cómo reacciona tu cuerpo, empieza a ver qué te gusta y empieza a ver qué sí te sirve, ¿no? Porque hay cosas que tú ves en TikTok que dices, me voy a hacer las uñas y me gusta, es mi tiempo y es un regalo que yo me doy para disfrutar de la vida. Va, se vale. Lo que creo yo que no se vale es tomar TikTokers, YouTubers, situaciones así como si fueran profesionistas de la salud mental o de la salud, porque ahí nos andamos diagnosticando con cada cosa que vemos en internet. Ya vimos un TikTok que hablaba de, qué sé yo, de alguna cosa y ya no la achacamos. Entonces el punto es como conocerse muy bien y ver qué es lo que sí se disfruta para saber qué es lo que sí puedo tomar como propio, ¿no? sí. Es que estamos en un punto en el que la psicología se ha vuelto muy superficial, ¿no? Y cualquier persona habla de la psicología como si tuviera la receta perfecta para ser feliz. Y el autocuidado se ha convertido en algo así, es como échale ganas, Como ¿no? decir que si te autocuidas diariamente, no te vas a sentir mal nunca. Y eso es imposible. O que dicen los Es un riesgo, ¿eh? Eso y también es un riesgo evitar sentirte mal. Sí, sí. lo ¿Por que llaman qué ahora no? la positividad tóxica, ¿no? Exacto, o sea, es como, evita sentirte mal aunque sea poquito. También es un parámetro de información de ti mismo, precisamente, ¿no? De cómo estás. Esto de que cuando empiezas a tener un poquito de dolor de cabeza, inmediatamente te tomas algo porque no puedes sentir eso. Bueno, ¿qué te está diciendo esa cefalea, no? Sí. ¿Para dónde te lleva? ¿Qué sí tienes que atender? Si es un signo que es importante, que sientas primero, que percibas, que escuches y luego te atiendas, pero que vayas a donde sí te van a atender bien. Es que muchas veces se enmascara eso Exacto. de la salud mental, o sea, como ya lo comentaban, lo primero es reconocer nuestras propias emociones, nuestro propio sentir. Eso es muy común en la consulta, de que te llega una persona más de que, oiga, es que me duele la cabeza, ¿y por qué? No, es que fíjese que ayer tuve un examen o mi abuelita le pasó esto, y entonces es como que esto va más encaminado hacia otra área, pero pues yo creo que pues aquí al menos culturalmente todavía hay como cierto tabú hacia la salud mental, hacia las enfermedades. No hay una receta, no hay un A más B es igual a C. Es como cada caso es tan particular que el hecho de que no hayas dormido, que el hecho de que no te hayas alimentado a tiempo, que el hecho de que traigas algún desajuste hormonal, lo que sea, puede cambiar el diagnóstico, por así decirlo. Es como no te pueden decir un video de internet que si te pasa tal, es por esto. Es como, pues es muy particular. Y vamos allá de la positividad tóxica, porque ahora se ha usado mucho ese término, pero en realidad es que estamos llegando a un punto como sociedad en el que es como si fuera malo el sentir angustia, sentir incomodidad o sentir dolor, ¿no? Es como si estuviera prohibido. Y entonces en todos lados te muestran recetas de para que no sientas angustia, para que no sientas dolor, ¿no? Y muchos psicólogos desgraciadamente también lo hacen, ¿no? Es de 10 pasos para que dejes de sentir angustia. O sea, no es tan fácil. Sí, no es tan Para fácil. de sufrir. No era lo que decíamos al principio, pero de que muchas familias que tronaron a lo mejor era su momento de aprender a estar juntos y ayudarse, y pues lo dejaron porque nadie quería sufrir, ¿verdad? Y es una forma más auténtica de estar. Si yo puedo estar, por ejemplo, con mis amigas y me permito estar vivenciando mi
emoción, la que sea, felicidad la comparto, tristeza pues tal vez la puedo compartir o me puedo acompañar, miedo, lo que sea, es una forma más auténtica de yo tener conciencia de qué estoy sintiendo, cómo reacciona mi cuerpo y cómo me puedo acompañar de N o Y persona que pueda estar conmigo en ese momento. Es parte de profundizar los vínculos. Hace un momento que estábamos comentando esto de cómo convivir ahora, ¿no? Bueno, también tener esa disposición a estar contigo y estar con los otros como estés y aprender a acompañarte y a convivir con lo que haya, ¿no? No siempre vas a sentirte bien, no siempre vas a estar como en una sensación de disfrute total y la verdad es que también es bastante falacia, ¿no? O sea, estar en el Y adictivo. adictivo y estar buscando el paroxismo todo el tiempo de wow, tengo que estar hiper feliz y lo trasladas a la forma de relacionarte, ¿no? A la relación incluso de pareja o de amistades. Si no me siento súper feliz contigo, no está funcionando, no somos para estar, no podemos. O sea, es lo que te incomoda un Divorcio. poquito, el divorcio, es como, no, Bloqueado. Esta persona me está gastando. Rosteado, exacto. Y es un riesgo, ¿eh? Empiezas a ver en redes, si te pasa esto, es que tu vida tal. Y empiezas, ¿no? A lo mejor ya va, y se entra en esta situación de una incapacidad para poderlo tolerar, ¿no? Ahorita que me acuerdo mucho de esta película, ¿no? De la de Intensamente, de que esta alegría quería que todo fuera feliz y que pues el mensaje era ese, ¿no? Que era, tenían que sentir lo demás, la tristeza, el enojo. Es como sirven para algo, ¿no? Que también es bastante light esto de sirven para algo, pero sí sirven para algo, a fin de cuentas. Sí. Lo que pasó con la pandemia es que nos llevó a ver todo lo que había. O sea, ya no pudimos solo quedarnos en, ay, vamos a ser todos felices, vamos a ser siempre positivos, sino que la gente tuvo que regresar a estar dentro de sus familias, que la mayoría en México, desgraciadamente, tienen cierto nivel de disfuncionalidad. Entonces, llegar de nuevo a estar confrontados con los padres, con los hermanos, con lo que había en realidad ahí, con todas esas emociones emergiendo, con toda la angustia, entonces fue como un boom, o sea, fue un estallido social impresionante de enfermedades mentales. Sí, lo vemos todavía. Sí, pues No había de otra. Sí. Exacto, es que no había de otra. Todos estábamos compartiendo el mismo espacio y las mismas circunstancias. Sí, ya no tenemos eso de irnos al trabajo, a la escuela, para poder Para como desconectar. disimular un poco, desconectar. Disimular un poco. Sí. Y muchachos, y entonces, ¿cómo le hacemos nosotros para saber, pues, cuáles son los síntomas que yo tengo que ver para decir red flag? Tengo que ir a atenderme, tengo que buscar ayuda, tengo que ir al psicólogo, o tengo que ir al médico, pero tengo que buscar ayuda. ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que identificar que me dicen atiéndete? Creo que es complicado generalizarlo. Por lo general se ve como áreas, ¿no? Como esferas. Sí. Si hay actitudes, actividades o situaciones personales que ya te están afectando en dos o más esferas, me parece, es la familiar, pareja, personal, social, laboral o de la escuela. Si ya hay algo que te está afectando mucho en esas áreas como para que te impacte, creo que ya es un punto. La otra es lo que decíamos, ¿no? Es tener mucha autoconciencia y ser mucho autorregistro pudiera verse para saber qué estoy sintiendo. Si cuando salgo a la calle y veo a una persona sin cubrebocas me empieza a palpitar el corazón y siento que le quiero dar un madrazo para que se ponga un cubrebocas, pues no es del otro, ¿verdad? Es de la persona, es mía. Entonces, ver como esos detonantes, por lo general siempre están ahí. Nada más sería cuestión de ponerle atención a eso que me mueve o que me... A eso que me dispara. Sí. Yo creo que ahí lo más importante es el autoconocimiento. Totalmente. Sí. Que se conozcan a sí mismos y sepan cómo reaccionan ante ciertas circunstancias. Por ejemplo, con todo lo que se vivió en la pandemia, pues emergieron muchas emociones y que la persona se vaya dando cuenta, a ver, ¿yo qué hice cuando me pasó esto? ¿Yo qué hice cuando empecé a sentir miedo, cuando empecé a sentir ansiedad, cómo lo sentí en mi cuerpo? Que se vayan dando cuenta de todo eso para que cuando lo vuelvan a sentir en otras circunstancias
sepan distinguirlo antes de que, por ejemplo, tengan un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, antes de que tengan una pelea con otra persona por algo propio. O sea, poder reaccionar de mejor manera. Sí, exacto, porque yo ya sé que cuando estoy sintiendo esto ya va para tal. Hay ese cierto conocimiento. No todo mundo nos pasa lo mismo, ni sentimos en la misma intensidad, ni tenemos los mismos signos. ¿Sí? Entonces, eso, o sea, conéctate. Ya sé que se oye la palabra esta, conexión, pero bueno, sí funciona, ¿no? El conectarte con tu cuerpo, pero hacer esa autoconciencia y decir, a ver, ¿cómo estoy? ¿Qué me pasa? Se me tensó el cuello, los hombros, me duele el estómago, ¿cómo estoy respirando? Por empezar con esos detalles, la persona puede empezar, de verdad, a leerse, por decir, entre comillas. Es decir, ya está pasando algo que tengo que ir a atender. Y también el poder voltear a ver su vida, como lo decía ahorita, ver todas las áreas de su vida, Claro. voltear a ver en lo familiar cómo estoy, con la pareja cómo estoy, en lo social tengo amigos, no tengo amigos, tengo espacios de socialización, en la escuela, a ver cómo voy en la escuela, ¿no? Igual se puede hacer con los niños, los padres los pueden observar, ¿no? A ver, mi niño cómo está en la casa, tiene problemas de esto, cómo está en la escuela, tiene problemas de... Entre más esferas de la vida de una persona estén afectadas, más necesario es que busquen ayuda. Entonces, eso ya los adultos, por ejemplo, nuestros alumnos lo pueden ver en su vida. Es, a ver, yo cómo estoy todo alrededor de mí, cómo me siento, ¿no? Y eso es, yo creo que son las señales más claras para poder determinar cuándo es que necesito ayuda. Porque para esas personas ya no va a ser suficiente con ver un TikTok de píntate las uñas y ponte una mascarilla ya, o sea, no va a ser suficiente eso, ¿no? Eso ya no les va a ayudar, van a necesitar algo más. Entonces, saber que estas cuestiones muy generales de autoayuda que hay en internet, que pueden ver en redes sociales, bueno, le van a servir nada más a cierto tipo de personas. A las personas que tengan niveles de ansiedad muy bajos, que nada más estén teniendo episodios de estrés por una situación específica, pero una persona que ya tenga altos niveles de estrés crónico, que tenga aparte niveles de ansiedad fuertes, que haya tenido depresión alguna vez en su vida, no le va a hacer nada el ponerse una mascarilla para relajarse. No, ni cosquillas. Pues bueno, ya estamos quedándonos sin tiempo, ¿verdad? No sé, ¿algún comentario que quieras agregar? No, pues Para ir aterrizando todo esto. más que nada agradecerle aquí a los muchachos por ilustrarnos con todo esto. Es bastante amplio, bastante interesante. Pues ya por último decirles que, como bien lo comentaba, lo importante es primero autoconocernos. Ver desde saber si yo traigo algo que es más de lo mental, más de lo físico, y pues darles como siempre una recomendación. Ahorita en concreto de la pandemia, pues tómense su vitamina, coman sus frutas. Decía un maestro, si el sistema se inmunodeprime, entonces uno se deprime. Ay. No, pues no nos queda más que preguntarles, muchachos, alguna última recomendación para los amigos que nos acompañan en esta transmisión. Y pues agradecerles, no sé. Yo creo que no es tan difícil acostumbrarnos a acercarnos a un profesional, ¿sí? Es bien importante. Luego es como, bueno, rápido me meto a ver a YouTuber o a ver qué me dice TikTok o a Instagram. No porque tenga algo de malo ninguna de estas redes, sino buscar ahí un remedio para mí donde se me quite todo, sino... de alguna forma, yo creo que también precisamente por eso cada vez es más fácil buscar un contacto de alguien que te pueda asesorar bien y no dejar pasar un síntoma que ya te esté preocupando. Y pues también nada más decirles que si nos necesitan, saben dónde buscarnos en la Universidad Pedagógica. Nosotros tenemos contacto con instituciones, con muchos profesionales, en espacios privados y públicos que pueden atenderlos, que pueden acompañarlos en todo este proceso de adaptación que están teniendo de regreso a las clases presenciales. Incluso si ustedes tienen gente a la que quieran recomendarle un especialista, nos pueden preguntar, ¿no? Porque sabemos que a veces algún amigo que no se atreve a ir, ¿no? Algún compañero del salón, pues nosotros podemos ahí acompañarlos
a recomendarles a alguien especializado y que si tenga una formación específica en psicología, que sí pueda ayudarlos en el tema que ustedes necesiten trabajar con un profesional. Y pues aquí estamos, los vamos a seguir acompañando como lo hemos hecho durante tanto tiempo y nos pueden buscar aquí en la universidad. Yo creo que concurro con lo que dicen mis compañeras, mucho con lo que dice Claudia. El youtuber favorito no es un profesionista de la salud mental. Tal vez algunos sí lo son, pero vean a los que sí son profesionistas. Y disfruten mucho de esta oportunidad. Yo sé que de repente es doloroso, es cansado, es pues no tan placentero como pudiera pensarse el hecho de conocerte a ti mismo y de contactar contigo, con tu cuerpo, con tus emociones, con tus sentimientos. Pero vale la pena, totalmente. Al poder contactar contigo, puedes contactar con la vida y con eso que disfrutas hacer en la vida. Creo que puede ser, y te lo digo a título muy personal, una forma más sencilla de vivir la vida. Bueno amigos, pues no nos queda más que despedirnos de ustedes por esta ocasión. Agradecemos a la licenciada Claudia Arce, a la doctora Neiva Raza y a nuestro amigo Aaron Ayala que nos acompañan hoy. Y también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales a través de Transforma TV y de Universidad Pedagógica de Durango y updradio.com. Rafa, pues nos vemos en otra ocasión. Así, este es su programa Café Clínico. Hasta la próxima.